Hermanos queridos, amados hermanos, buenas tardes. Dios quiera que lo que dijo el pastor sea hoy día una realidad. Porque yo me encomiendo al Señor, porque ¿qué más puedo hacer? Verdaderamente, Él es el que instruye, Él es el que da poder, Él es el que guía y el que enseña. Y todo lo que se pueda decir de esta predicación es básicamente todo lo que viene de Él, única y exclusivamente. Me he puesto en sus manos y espero que Dios nos enseñe a todos. Acuérdense que yo soy la primera que estoy aquí aprendiendo y que todo lo que Él vaya a hacer sea una realidad en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Todos estamos aquí para aprender, todos estamos aquí para recibir. Y yo le doy gracias al Señor por estas oportunidades que Él da y que sea Él glorificándose a través de estas palabras que Él ha dirigido. Y hermanos, vamos a orar primero que nada, ¿verdad? Para que eso que Él ha dado sea verdaderamente efectivo en nuestras vidas. Señor, venimos y estamos delante de tu presencia. Y tú sabes, Padre Santo, cuánto te necesitamos. Jesús nos lo dijo, que sin ti, que sin Él no podemos hacer nada. Señor Jesús, tú deseas que tus palabras estén en nosotros y que nosotros estemos en ti. Y que estemos conscientes de que sin ti nada podemos hacer. Sin embargo, Señor, recuerdo esas palabras que hasta me asustan a veces cuando tú les dijiste a tus discípulos, cosas mayores que yo harán ustedes porque yo voy al Padre. Oh Señor, qué cosa tan extraordinaria. ¿Cómo puede eso aún ser posible? Pero son tus palabras, Señor, y toda tu palabra es verdad. Así que nosotros confiamos en que todo eso que tú dijiste se hace una realidad en tus hijos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí presentes porque estamos anhelando conocerte más. Estamos anhelando profundizar en esas enseñanzas maravillosas que tú viniste a dar. Y por eso estamos aquí. Yo te pido una gran bendición para cada uno de mis hermanos que se tomó el tiempo de dejar todo lo demás de lado y de venir aquí a cumplir este mandamiento de que debemos honrar tu día, Señor. Oh, gracias. Gracias por tenernos aquí. Gracias porque tenemos la salud de estar aquí presentes. Y gracias porque tú estás levantando a los que se enfermaron, Señor. Tú los estás levantando y te damos gracias. Y aún las personas, Señor, que no se pudieron levantar, oh, nuestro Padre y nuestro Dios, nuestro deseo es que te hayan conocido, porque ahora sabremos dónde están, en tu presencia, Señor. Y qué cosa es mejor de que estar en tu presencia. Gracias, Señor, por los hermanos que sí se han ido, pero que te conocían y que ahora están absolutamente en un mejor lugar del que lo estamos nosotros. En estos momentos nos encomendamos a tu Espíritu Divino, tu Espíritu Santo al que tú mandaste para que nos enseñara, nos dirigiera, nos recordara todas las cosas que tú has dicho, Señor Jesús, y para que tu obra renovadora se lleve a cabo en nuestros espíritus, en nuestras almas, en nuestro corazón. Nos encomendamos a ti, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Hermanos, hoy vamos a hablar de una parábola, aunque voy a tener que mencionar otras, solo porque así es como va a ir la cosa. Pero en la parábola, en un momentito les voy a decir a dónde vamos a ir. En la parábola hay una palabra que yo quiero explicar antes de que vayamos a las Escrituras. Ahí vamos a mirar una palabra que dice, pues habla de un escriba. Y entonces uno dice, ¿qué es un escriba? Tal vez muchos aquí que ya han estudiado la Biblia, las palabras y todo, saben lo que es un escriba.
Pero un escriba, en el tiempo de Jesús, vienen desde que Moisés dio la ley, por supuesto, que se empezaron a tener escrituras para estudiar. El escriba era una persona, ustedes se recordarán que en aquellos tiempos no había cómo imprimir papeles, todo había que hacerlo a mano, todo se escribía a mano. Entonces la ley, los mismos mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. Se recordarán de eso. Entonces ahora, después de eso, se inició como una profesión para las personas, algunas personas. Para que todos tuvieran copia de la ley de Dios, se tenían que pasar de un papel a otro. Y entonces la única manera que había de hacerlo era escribirlas constantemente para tener copias, para siempre tener copias para las diferentes sinagogas, que era la iglesia, por así decir, el edificio donde ellos iban a adorar al Señor. Entonces, estos escribas se dedicaban, era su oficio, esa era su vida, copiar las escrituras constantemente. Y como copiaban, ellos se transformaron en los maestros de la ley. Porque una persona que copia y si le está especialmente con mayor atención, se le van a quedar todas esas cosas de las que está copiando, que está escribiendo, ¿verdad? Fíjense que quiero contarles una historia personal. Cuando es relativo a lo que les voy a decir ahorita, acerca de los escribas, cómo ellos hacían y tanto sabían por tanto que copiaban. Yo cuando estaba en la escuela primaria, no era una muy buena estudiante, no me gustaba mucho la escuela, pero gracias a Dios mi mamá me insistió y me obligó a ir, ¿verdad? Gracias, madre. Entonces, no era yo muy disciplinada y más bien yo quería jugar. Pero yo me recuerdo que en una ocasión, yo no llegué a la escuela y entonces no tuve las notas que yo tenía que tener, iba a haber un examen. Y entonces más bien se me perdió el cuaderno. Se me perdió el cuaderno con todas mis notas. E iba a haber un examen. Entonces yo me recuerdo que me junté con 2 amigas y entonces dijo, estudiemos juntas, pero al final de cuentas ya no pudimos estudiar juntas. Entonces yo les dije, háganme un favor, préstenme sus cuadernos, porque las 2 habían tomado, unas tenían unas notas y otras. Entonces les dije, préstenme sus cuadernos, porque yo así puedo escribir todo lo que ustedes escribieron en sus cuadernos. Bueno, ellas muy confiadas me prestaron los cuadernos y me fui yo a mi casa. Y yo ya ni me recuerdo cómo, pero se me perdieron los cuadernos de mis amigas. Así que ahora ni ellas ni yo teníamos, ¿verdad? Cómo estudiar. Entonces vengo yo y me presta alguien otra me prestó un cuaderno, ¿verdad? Entonces vengo yo con sus notas, entonces vengo yo y empecé, ese era un fin de semana, me pasé todo el fin de semana, me dolía el brazo y la mano de tanto escribir, porque ahora tenía que escribir 3. Los 2 que había perdido y el mío. Y me pasé, escribe que te escribe, ¿verdad? Y yo pensé qué cosa tan terrible me ha pasado, y como no era tan muy, ¿verdad?, estudiosa ni nada, estaba enojada de lo que me estaba pasando y tener que escribir tantas cosas. Pero algo extraordinario ocurrió. Llegué el lunes, gracias a Dios, con los cuadernos, ¿verdad? Y les conté a ellas que se me habían perdido, pero aquí están todas sus notas, están todas escritas, ahí está todo lo que teníamos, ¿verdad? Y entonces fíjense que en eso pues viene la maestra y empieza a hacer preguntas. Y yo no era una aquella que se supiera que sabía mucho, ¿verdad? Porque no era tan buena estudiante. Pero saben que con esa copiadera, cada pregunta que la maestra hacía, yo levantaba la mano porque la sabía. Y sabía la respuesta. Y ellas 2 se me quedan viendo y me dicen, ¿y tú cómo sabes tanto? Me dicen, no, tú se supone que tú seas buena. ¿Tú por qué sabes tanto? Pero la razón por la que yo sabía, porque me había pasado escribí las cosas 3 veces, ¿verdad? Y entonces ahora yo me recordé de eso cuando pensé en los escribas, porque los escribas precisamente eso era lo que hacían. Entonces imagínense, si a mí me pasó por un fin de semana, ellos que lo escribían todos los días constantemente, y por eso ellos eran los maestros de la ley, porque ellos conocían y sabían todas esas cosas, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver aquí, por favor, vayan a Mateo 13. Ok, Mateo 13. Ok, y allí
Van a ir al versículo 51. Ok. ¿Ya están allí? ¿Sí? Ok. Entonces, la manera en que comienza esta escritura, al principio tal vez no lo van a entender porque van a preguntar a qué se refiere eso, ¿verdad? Pero nos dice así: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Ahora, ¿de qué cosas estaba hablando Jesús? ¿De qué cosas les estaba preguntando? En el capítulo, al principio de este capítulo 13, porque para lo que estamos leyendo ya es el versículo 51. Todo este versículo 13, Jesús está hablando con sus discípulos y les está refiriendo parábolas. Y recuérdense que las parábolas son historias que Jesús usaba para explicar algo comparándolo con otra cosa. Hace unos días hace unos domingos, nuestro pastor nos predicó sobre la parábola del sembrador. Y muchas veces lo ha hecho él. Entonces ya casi todos entendemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Sabemos que el que siembra la semilla es Jesús, ¿verdad? Sabemos que la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Porque en la misma Biblia está explicado. Jesús se los explicó a ellos. ¿Y dónde cae la semilla? Es en los corazones de las personas, y según el corazón de la persona, así va a producir la semilla. Poco, bastante o mucho, extraordinariamente bastante fruto. ¿Okay? Y después les da una parábola y nuestro hermano Rigo, durante una de las sesiones en la oración el martes, nos habló acerca de el trigo y la cizaña. Y él nos explicó también, ¿verdad?, que el trigo y la cizaña se parecen mucho y que crecen juntos, pero al final de cuentas la cizaña no es buena, es amarga, no es buena para comer, pero se dejó crecer junta para no arrancar las matitas del trigo. Y sabemos que, ¿verdad?, al final del siglo, al final cuando venga el fin del mundo, entonces dice que la cizaña va a ser sacada y va a ser separada del trigo, refiriéndose a nosotros, ¿verdad?, los que son de Dios y los que no son. Después viene él y fíjense que en este capítulo él les da 7 parábolas. Desde una parábola de un hombre que encontró un tesoro en un sitio, y fue una cosa tan maravillosa que él lo volvió a esconder y se fue corriendo y fue a vender todo lo que tenía y compró el terreno, ¿verdad?, explicando acerca de qué es el reino de Dios. Entonces Jesús está comparando todas estas cosas, cómo es el reino de Dios, para que ellos tuvieran una idea de cómo es el reino de Dios. Y dice que un hombre también fue a comprar andaba buscando perlas, y un día encuentra la perla más valiosa que él pudo haber tenido o visto en su vida. Y entonces va y vende absolutamente todo lo que él tenía para comprar esta valiosa perla, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? También habla acerca de la red, ¿verdad? Uno de ustedes, yo sé que va a predicar sobre la red, ¿verdad? La red y los peces, que los pescadores van y tiran la red y ¿verdad? Y agarran todo tipo de peces. Unos son buenos para comer y otros no. Entonces se lo agarran todo y al final separan lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Y el Señor está explicando, así es el reino de Dios, ¿verdad? Nos está alertando acerca de las cosas que van a pasar. Y también de que una mujer puso una medida de levadura en un poco de harina y que poquito a poco se fue expandiendo hasta que se hizo grande toda la harina en la masa. Entonces Jesús está explicando acerca de cómo es el reino de Dios. Entonces les tuve que decir todo esto para que ustedes entiendan qué es ahora, porque el Señor les dice, ¿entienden esto? Después de que les dijo todas esas cosas, Él les pregunta a sus discípulos, ¿entienden esto? Entonces ellos le dicen, sí, Señor.
Ahora, nosotros sabemos que ellos no entendieron absolutamente todo, pero sí entendieron una buena parte de lo que Él les dijo. Ahora viene la parte de la parábola que nosotros vamos a estudiar. Veamos en el versículo 52. Después de que ellos respondieron, sí, Señor, veamos lo que Jesús les dice. Y esto también lo dice Él en forma de parábola, comparando una cosa con la otra. Y les dice aquí, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de un tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ahora fíjense, primero que nada quiero que observen una cosa. Todas las parábolas anteriores eran acerca del reino de Dios, explicándonos cómo es o a qué se compara el reino de Dios. Pero en esta parábola, Él no está hablando del reino de Dios. Aquí Él está diciendo, ¿verdad? Está hablando de un escriba docto. Uno que sabe, que se aplica. Un docto es el que sabe, el que se aplica, el que estudia, el que lucha por entender. Entonces, por eso les expliqué primero la palabra escriba, porque era esencial para que entendamos esto. Entonces Él les dice, ¿verdad? Por eso todo escriba, docto en el reino, quiere decir docto en el reino de los cielos, que es conocedor, que sabe sobre el reino de los cielos, ¿verdad? Dice, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Fíjense que una vez que el Señor, ¿verdad?, el Señor quería saber si ellos habían entendido estas cosas. Es tan esencial que nosotros entendamos las cosas que el Señor nos dice, porque la palabra de Dios es la base de nuestra experiencia, por lo que el Señor espera que la analicemos y comprendamos correctamente. Hay gran galardón. Es de mucha importancia que nosotros estudiemos la palabra, que la analicemos y que la meditemos. No piensen, algunos pensarán que tal vez eso es solo para otras personas, pero en realidad Él nos dejó estas cosas para nuestro beneficio, para nuestro avance, para que nosotros podamos comprender. Ahora, cuando el Señor les pregunta que si ellos habían comprendido, ¿saben exactamente qué significa eso? Ellos dijeron, sí, Señor. Si las han comprendido, entonces ahora, ¿qué van a hacer al respecto? ¿Qué van a hacer? Cada vez que nosotros leemos algo, no es solo para decir, qué bonito, qué interesante, son las palabras de Jesús. No. Cuando nosotros leemos las palabras de Dios, es porque Él quiere que la internalicemos, que entre a nuestro corazón y que por causa de ello, ahora nosotros vamos a actuar de cierta manera. Allí es donde la palabra cobró vida, porque la palabra cobra vida en nuestros corazones. Cobra vida en nuestros corazones. Miren, yo recuerdo en una ocasión, y tal vez ya lo haya contado antes, yo en el principio de haberme entregado al Señor, yo me recuerdo que empecé con un hambre intensa de leer todo lo que podía acerca del Señor y la Biblia y otros libros, ¿verdad? Que según yo iba a descubrir algo diferente que nadie había descubierto. Pero yo me recuerdo que en aquel tiempo yo había leído un versículo y por alguna razón me quedó grabado. Y ese versículo que dice, ¿verdad? Cuando vas a la iglesia, cuando le traes una ofrenda al Señor y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí y vete, reconcíliate con tu hermano y después ven y ofréceme la ofrenda. Ahora, nosotros normalmente cuando hablamos de ofrenda es el dinero que damos, ¿verdad? Nuestro diezmo, pero una ofrenda también es el solo hecho de venir a la iglesia, porque usted está viniendo a ofrendar alabanza.
está viniendo a ofrendar su pensamiento y su espíritu y su corazón para llenarlo de la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, a mí algo me pasó. En el principio, usted sabe que al principio cuando somos cristianos todavía seguimos creciendo todo el tiempo, pero al principio estamos menos capacitados. Y yo me recuerdo que ese domingo, en ese tiempo que mi esposo completamente no estaba conmigo en lo del cristianismo, yo había decidido que iba a la iglesia todos los domingos, por supuesto, y yo me recuerdo que le supliqué a él que viniera con nosotros. Y yo preparé a mis hijos y todo, pero era una situación un poco difícil porque era yo empujándolos a todos a que fueran. Entonces yo me recuerdo que íbamos en el carro y se armó una discusión entre mi esposo y yo porque él no quería y, ¿verdad? La cosa es que nos alegamos ahí en el carro. Allí, a pesar de que yo ya era nacida de nuevo y todo, ahí nos alegamos. Y entonces yo iba, ¿verdad?, enojada, y en eso me acordé de esa palabra. Me acordé completamente de la palabra. Si vas a ir a ofrendar, si vas a dar una ofrenda, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ay, Señor, dije yo, no voy a poder estar en tu presencia. No voy a poder estar en tu presencia. Entonces, en este caso me adelanté y le pedí perdón a mi esposo por estar gritando, por estar enojada, por ser incomprensiva, por todo lo que pude pedir perdón. Porque me acordé. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, yo no les estoy diciendo esto para hacerme mucho, no, más bien hasta me puse en evidencia porque dije que era cristiana y andaba peleando, ¿verdad? Pero, así es como la palabra obra, hermanos. Queda en su mente. ¿Y saben qué más dice? Qué lindo que en el Salmo, ¿verdad? En el Salmo 119, y no me recuerdo cuál exactamente, dice, ¿verdad? En mi corazón he escondido tu palabra para no pecar en contra de ti. Eso es precisamente lo que la palabra hace con nosotros, ¿verdad? Nosotros la leemos y la meditamos, y en el momento preciso, cuando la vamos a necesitar, el Espíritu Santo nos la trae a la memoria para que la pongamos en práctica. Pero no solo nos la trae a la memoria para ponerla en práctica, nos da la capacidad de ponerla en práctica. Sin Él nunca jamás podríamos nosotros poner en práctica la palabra de Dios, porque Él es el poder y la fuerza que nos mueve, y porque ya el corazón está transformado y el corazón anhela, pero anhela complacer a Dios. Y muchas veces no podemos complacerlo. ¿Y qué pasa? Nos entristecemos, nos sentimos mal. Ay, pero gracias a nuestro Padre que nos da tanta palabra maravillosa para que aún en ese momento cuando le hemos fallado, Él nos trae a la memoria, ¿verdad? Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel en perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Y el momento que usted confesó, siéntase absolutamente seguro de que es limpio y está santo delante de Dios. Porque usted logró hacerlo eso, porque usted puso en práctica la palabra. Entonces, lo que Jesucristo les está diciendo aquí a sus discípulos es, ¿verdad? Ahora que ustedes ya dicen que comprendieron estas cosas, ustedes dijeron que las comprendieron, y algunas de ellas las comprendieron más porque Él las volvió a explicar más detenidamente para que ellos las comprendieran. Entonces ahora ellos la comprendieron. Entonces ahora les está diciendo, ahora ustedes que ya la comprendieron, ¿qué van a hacer con eso? Ustedes les está diciendo a ellos, ustedes son mis discípulos, ustedes ahora son como los escribas del reino de Dios, porque ahora ustedes, y eso que acuérdense que los judíos desde que eran niños, como no sé de qué edad en adelante, les empezaban a enseñar las escrituras. Todos los niños varones les enseñaban las escrituras y las podían repetir, ¿verdad? Ahora entonces eso fue con lo que ellos vinieron a Jesús. Ellos no eran expertos como los escribas, pero sí tenían conocimiento porque de niños se les había enseñado. Entonces ahora viene el Señor y les está diciendo, ahora ustedes que son mis discípulos, ustedes van a ser escribas doctos, ¿verdad? Expertos en el conocimiento del reino de Dios, ahora que son mis discípulos. Y ustedes son como un padre de familia que tienen una caja, un cofre con un tesoro.
Y de allí van a sacar cosas viejas y cosas nuevas. ¿A quién le va a dar el padre de familia si no es a los miembros de su familia, a sus hijos, ¿verdad? Y a todos los que viven en su casa. Entonces ahora, ¿a qué se refiere cosas nuevas y cosas viejas? O cosas viejas y cosas nuevas. Ahora miren, regresando a los escribas de aquel tiempo, les quiero decir algo. Ellos fueron los escribas y los fariseos que eran tan doctos en toda la ley de Moisés y todo eso, se le opusieron constantemente a Jesús. ¿Y por qué se le opusieron? Porque Jesús vino a dar, no una nueva ley, pero vino a dar un entendimiento nuevo de la ley. Un nuevo entendimiento. No es como ustedes pensaban. Sí, eso es lo que dice la palabra, pero no se entiende así. Esto es lo que mi padre les quiso decir. Y esto yo se los vengo a enseñar. Y eso es lo nuevo. Ustedes se recuerdan, y siempre uso porque casi todos lo sabemos, ¿verdad? Que cuando los discípulos le preguntaron, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? Estaba Jesús hablando acerca se me fue la palabra, que es las personas que engañan a su esposo o a su esposa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se me olvidó la palabra, la verdad. ¿Cómo? Adulterio, gracias. Disculpen, gracias. Entonces, cuando él enseñó acerca del adulterio, él estaba diciendo, ¿verdad? Sí, ellos sabían no hay que adulterar, pero no lo sabían todo. No habían entendido que no solo era el acto mismo, que era aún ya el solo pensar, imaginarse. Eso era nuevo. Ellos se sentían que si solo pensaban o se imaginaban, estaban seguros porque nunca habían hecho nada. Pero Jesús viene y les da esta, en cierta manera, mala noticia de que con solo pensar ya se había caído en pecado. O sea, un nuevo entendimiento. Y eso fue lo que trajo el Señor Jesús. Entonces ahora Él les está diciendo, ustedes que están aprendiendo conmigo, están teniendo un nuevo entendimiento. Ahora les voy a decir una cosa. Tal vez los discípulos, y esta es una posibilidad nada más, empezaron a sentirse un poquito muy bien y orgullositos porque ellos miraban a Jesús discutir con los fariseos y con los escribas y siempre estaban en contra de él y Jesús en contra de ellos, porque ellos no estaban entendiendo las cosas bien. Ellos solo aceptaban lo viejo, pero no aceptaban lo nuevo. Entonces, es posible que los discípulos empezaron a sentir de que ellos sabían más. Pero en realidad, cuando él habla de un escriba, acuérdense que la ley de Moisés fue dada por Dios, ¿verdad? La ley fue dada a Moisés por Dios. Y esa es una cosa vieja, digamos, del Antiguo Testamento, que es valedera. Jesús no vino a deshacer la ley, Él vino a cumplirla. Él no vino a que ya no existiera, que ya no servía para nada, no. Él vino a cumplirla. Y por eso es que se habla de tesoros viejos y nuevos. Una cosa que es un tesoro, no importa si es vieja, sigue siendo tesoro, ¿verdad? Entonces nosotros ahora, lo que el Señor quiere es que nosotros, como sus seguidores, seamos escribas doctos. ¿Verdad? Nadie puede simplemente decir yo solo voy a leer el Nuevo Testamento y solo eso me interesa porque lo del Antiguo ya no sirve. No es cierto. Porque con el entendimiento del Antiguo Testamento se me hacen más claras las cosas del Nuevo Testamento. ¿Saben ustedes que tenemos un ejemplo maravilloso en la Biblia del apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un hombre súper estudiado. Él dice que había estudiado a los pies de los maestros más ilustres, de uno que se llamaba Gamaliel, que era haber ido, como decir, una gran universidad. Entonces, él había aprendido así y era ilustre, él sabía de todo. Sin embargo, dice él que cuando él se entregó a Jesús, ¿verdad? Todo aquello, todo lo que él era y todas las tradiciones que seguía, y ahorita les voy a hablar de las tradiciones para que entiendan esto y no vayan a pensar que Pablo desechó las cosas buenas de la ley. Pero él desechó algo, pero después, para poder seguir a Jesús.
Pero después de esas cosas que él había estudiado tanto, él fue capaz de explicarlas en el Nuevo Testamento, para explicar las cosas que ocurrieron en el Nuevo Testamento, para explicar las cosas de Jesús y quién era Jesús. O sea, él usó lo viejo, esos tesoros viejos que tenía, y verdad, para explicar las cosas nuevas que habían venido. Entonces, ahora, ¿de qué cosas se deshizo él cuando él dijo que él lo había dado todo por perdido, por la verdad, por encontrar a Jesús, que eso era como un gran tesoro que él había encontrado? Lo que había pasado y por qué Jesús discutía con los fariseos y con los escribas era porque ellos estaban tan interesados en cumplir todo a total cabalidad. Pero les voy a decir una cosa: no toda la gente del Antiguo Testamento, todos los israelitas cumplían todo a cabalidad como ellos. Ellos eran los estudiosos, eran los líderes y los religiosos. Entonces ellos estaban interesados en cumplir absolutamente todo a cabalidad, sin una falla. Entonces, para poder llegar a hacer eso, empezaron a agregar cositas, ¿verdad? Entonces, si tan solo habían 39 mandamientos acerca de la vida en general. Sabemos que los 10 mandamientos son los 10 mandamientos, pero aparte de eso, Dios dio muchos otros mandamientos acerca de la vida diaria y de los problemas familiares y cosas así. Entonces, a esos, por ejemplo, al hecho de que el Señor había dicho que que deberíamos darle honor a su día santo, ¿verdad? No trabajar en el día santo. La Biblia solo dice que, ¿verdad?, ese día lo debemos mantener santo para el Señor y que no debemos de trabajar. Pero ¿sabe qué habían hecho ellos? Para estar seguros, vamos a determinar qué significa trabajo. Bueno, cortar leña o, ¿verdad?, no sé, hacer artífices de bronce o de lo que estaban haciendo según su profesión que ellos tenían. Pues entonces ellos empezaron a se pusieron tan meticulosos acerca de lo que significaba trabajo, que le agregaron un montón, muchas reglas, de tal manera que ellos hasta contaban cuántos pasos iban a ir desde su casa hasta la sinagoga, y tenía que ser cierto número de pasos, porque si no ya era trabajo y estaban cometiendo pecado. Entonces de esa manera le agregaron tantos. Por eso es que cuando ellos vieron a los discípulos, que Jesús iba con los discípulos en un campo de trigo, y los discípulos quisieron, ¿verdad?, sacudir una de las espigas para comer, para ellos fue trabajo. Pero eso no era trabajo, ellos iban pasando, ¿verdad? No era trabajo, pero ellos lo habían determinado como trabajo, y por eso se pusieron en contra de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos pues que muchas de las cosas que sí son del Antiguo Testamento son tesoros, son buenas. Pero Jesús ha venido a darnos un nuevo entendimiento, y Él quiere que nosotros, como discípulos del Señor, seamos capaces de tomar de las cosas antiguas y entender las nuevas y aplicarlas a nuestra vida. Fíjense que también en aquel tiempo, cuando yo tenía pocos años también de estar convertida, yo me recuerdo que yo fui a Guatemala, y entonces yo tengo un sobrino que me dijo, ¿verdad?, mire, tía, me dice, pero ahora con Jesús ya el Viejo Testamento ya no sirve para nada, me dijo, ¿verdad? Y en aquel tiempo yo no sabía mucho, no he estudiado un poquito más ahora, ¿verdad? Con solo pasar el tiempo, usted lee más y más y va aprendiendo más, ¿verdad? Con solo que pasa el tiempo y usted se interesa en leer la palabra, usted va a saber un poquito más. Pero en aquel tiempo, gracias al Señor que Él solo me dio la sabiduría de decir algo que ni yo mismo lo había pensado. Pero Él me dijo, ya no es necesario el Antiguo Testamento, ya no es necesario. Entonces yo me quedé así, le digo, excepto, le digo, que Jesús habla de Él y enseña con Él. Y se quedó mi sobrino así. Lo entendió. Entonces, si mi sobrino en aquel tiempo hubiera meditado en eso que yo le dije, el de ahora en adelante él iba a leerlo también. ¿Entienden? Porque él como que se le encendió una bombillita. Ya entiendo. Si Jesús habló de él, no puede ser algo que no sirve. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros leamos, que nosotros entendamos
y que ahora podamos caminar en ese nuevo conocimiento. ¿Y saben por qué? Porque ahora Él dice, ustedes son como padres de familia con un cofre y de ahí van a sacar cosas nuevas y viejas. Entonces, ¿qué quiere Jesús? Jesús quiere que nosotros enseñemos. Vayan a Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Ahí mismo donde están. ¿Está? Mateo 28, 20. Y no voy a leer todo el versículo, pero voy a leer, porque la idea completa es el 19 y el 20, que es cuando Jesús está listo para volver al cielo y les deja las últimas instrucciones a los discípulos. Entonces, pero en el 20 les dice, ¿verdad?, qué es lo que ellos tienen que hacer. Y les dice, está hablando de lo que van a hacer con las personas, con los nuevos que vengan a convertirse. Les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una vez que nosotros le hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús, una vez que nosotros tenemos ansias de la palabra, que nos sentamos y la leemos y la disfrutamos y la meditamos, una vez que llena nuestra mente y nuestro espíritu, no es para que se quede allí, no es para que se quede ahí, es para que ahora nosotros podamos sacarla y ofrecérsela a alguien más, así como este padre de familia la ofrece. Y tal vez usted podría decir, pero yo me acabo de convertir. Es cierto, pero aún un recién convertido puede hacer algo. Porque si usted ya se convirtió hace como un mes, digamos, por ejemplo, y ha venido a la iglesia, ha venido a escuchar los sermones, usted ya escuchó algo. Ya escuchó algo. Ya escuchó algo que usted puede salir y decírselo a alguien. Aún a los miembros de su familia, a los niños, sus hermanos, sus amigos, quien sea. Pero Dios nos ha puesto, nos ha dado, somos ahora cargadores de ese tesoro maravilloso que es su palabra. Y fíjense que, justamente a veces tenemos que hablar y a veces no. Alguien dijo una vez, predique el evangelio y si es necesario hable. Y dije, ¿y eso qué significa? Significa que lo enseñamos con nuestras acciones, ¿verdad? Cómo me comporto, cómo camino, cómo hablo. Hermanos, y es cierto, no somos perfectos todo el tiempo. Van a haber momentos de prueba. Van a haber momentos en que vamos a caer. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Porque Él es nuestro pronto auxilio en tiempo de tribulación. Él nos puede levantar. Él nos perdona y ¿verdad?, nos exhorta a que sigamos adelante, sacando de esos tesoros viejos y de esos tesoros nuevos para alimentar, para darle algo a alguien más. Ese es el deseo que Él tiene. Así que ese es el reto del día de hoy. Ese es el reto del día de hoy. ¿Qué sé yo ahora que puedo darle a alguien más? ¿Qué cosas que he aprendido o he experimentado que yo le pueda dar a alguien? Es tan maravilloso. Miren, voy a cerrar con este testimonio, ya se los conté. Pero una cosa les quiero decir antes de contar esto. Ahora, si Dios me está diciendo a mí, si Jesús me dice que ahora yo soy portadora de este tesoro y que Él quiere que yo medite y aprenda más, entonces, ¿cuáles son algunas de las acciones que yo voy a tomar? ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Voy a venir a la oración? Esa es una. ¿Me voy a inscribir en estudio de discipulado? Sí, quiero aprender más. Ese es un efecto de la palabra de Dios. Voy al retiro. Si puedo ir al retiro, voy a ir al retiro. ¿Entienden? Entonces, ¿qué cosas ofrece mi iglesia que yo me puedo involucrar en ellas para yo poder recibir más de esos tesoros y poderlos dispensar a otras personas? Ese es el objetivo, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos dejó su palabra para que nosotros podamos vivir por ella. Y recuérdense que, ¿verdad?, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los voy a dejar con
algo que me ocurrió recientemente, que se los conté a las señoras de mi estudio bíblico. Y es que mi esposo y yo hemos empezado a leer un libro juntos que se llama Cómo vivir en su matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. Es una gran cosa, ¿verdad? Que querer hacer eso es difícil, pero Dios quiere que lo hagamos, ¿verdad? Entonces simplemente se nos da oraciones y las leemos juntos, ¿verdad? Ahora, mi esposo pues ahí viene caminando. Yo soy la que más estoy interesada en que lo hagamos y quiero que lo hagamos y verdad, ya hasta me enojo si no lo hacemos, pero no me quiero enojar, pero esas cosas. Pero en una ocasión estábamos leyendo y él me dice: mira, me ha entrado mucho sueño y ya no, mejor no sigamos porque me dio sueño. A mí, para mí eso, yo no soporto que eso pase, ¿verdad? Entonces yo le dije: ¿sabes qué? Le dije, no te sientes, bueno, es que esta silla donde me siento también como que me adormece. Entonces, bueno, le dije yo: descansa y haz algo y tal vez podemos continuar después, ¿verdad? Continuemos después, no lo dejemos de hacer. Ok, me dijo, y se paró y se fue, ¿verdad? Y entonces yo me quedé ahí de sentada y me acordé que el diablo anda como un león, ¿verdad?, a nuestro alrededor, tratando de hacernos caer, quitándonos el deseo y el beneficio de tener la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y me acordé, y no solo eso, ese mismos versículos estábamos leyendo que decía que lo tenemos que resistir y que Él huirá de nosotros. Y en lo que mi esposo andaba allá afuera, yo me puse a resistir al enemigo y me acordé, gracias Señor. Pero ¿cómo es posible que yo esté leyendo estos versículos y yo misma ahorita no los pueda practicar? Así que me puse y le dije: Señor, yo me acuerdo que tú dijiste que mayor es el que vive en mí que el que está en este mundo. Y que Él está interesado en deshacer todo lo que sea para ti, y que Él quiere robarme la paz, matar mis sueños y destruir todo lo que yo tengo. Pero en el nombre de Jesús yo te echo fuera, y porque yo sé que más grande es el que está en mí. Tú no tienes poder, eso dice tu palabra, eso dice la palabra de Dios. Y yo sé que eres tú tratando de que nosotros no leamos la palabra juntos. Y saben una cosa, y me puse a cantar. A mí me encanta el Salmo 145 que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Me encanta, siempre lo canto. Y entonces estaba yo allí sentada cantando cuando regresa y me dice: no, me dice, lo vamos a leer y yo me voy a sentar en esta silla del comedor que es toda dura para que no me dé sueño, y lo vamos a leer. Y yo dije: gracias Señor, gloria a Dios. En ese momento me sentí con una emoción tan intensa, porque Dios me demostró su poder a través de su palabra. Dios me lo demostró. No es que yo haya hecho nada especial, sino que Dios estaba conmigo y Él conocía mi corazón y Él sabía la tristeza que me invadía cuando no lo hacemos. Así que yo le doy gloria y gracias al Señor. Y les vengo a decir a ustedes: la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el corazón, los pensamientos. Miren, la palabra es maravillosa. Léanla, úsenla, pónganla en práctica, dedíquense, y ustedes van a ser testigos del Señor, y las personas los van a escuchar, porque ustedes van a hablar con autoridad, porque el Señor dijo: toda autoridad me ha sido dada, y así que ahora yo los mando a ustedes, y esa es la autoridad que Él nos da. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendigo, Señor, porque esta es tu palabra, esto es lo que tú querías que yo dijera. Y ahora, Padre Santo, permite que cada cosa, Señor, cada cosa que se leyó aquí, cada cosa que vino a mi boca porque tú la pusiste allí, sea una realidad en las vidas de mis hermanos.
Que ellos estén llenos de un deseo intenso de buscarte, Señor, y que tú les abras el entendimiento. Ábreles el entendimiento, Señor, para que ellos puedan entender las maravillas de tu ley, Señor bendito, para que puedan gozarse en ella, para que puedan practicarla en sus vidas y para que puedan atraer a muchos a Jesús. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y nos encomendamos a ti de todo corazón, Espíritu Santo. En el nombre maravilloso de Jesús le pedimos al Padre. Amén y amén. Gracias. Gracias, hermanitos. Okay.